visto, desgraciadamente, morir a mucha gente, algunos amigos muy íntimos, que han parado y ya no han podido más. Hoy es un día trágico para el deporte español. Esta mañana ha muerto en el Himalaya Tolo Calafat. Y hay que tomar una decisión difícil. O te quedas con él, abrazarlo y morir con él, o sales y vives. Carlos Pauner, uno de los alpinistas españoles más reconocidos a nivel mundial. Más de 25 expediciones al Himalaya. Yo a veces he llevado un reloj de esos que mide los desniveles acumulados, y en una expedición he acumulado en las piernas 45.000 metros. Caí 100 metros por una pared. 100 metros. No, claramente pienso que mis compañeros consiguieron llegar al día siguiente también muy maltrechos, y a mí me dieron, como estuve 3 días para poder seguir encontrar, digamos, la ruta hasta el campo. Tuve que pasar 2 noches a más de 7.500 metros, sin beber, sin comer, durmiendo en el suelo. Y después dormía de agotamiento, pero no sabía si iba a despertar. ¿Cómo es ese momento en el que llegas al campo base? ¡Buah, tremendo! Yo llego, ya me han dado por vuelto, cuando ya está organizado mi funeral aquí. ¿Qué me dices? Con las necrológicas en los periódicos. Sí. ¿Los falanges? Sí, esta falange, esta. Así el pulgar, tal cual. Hostia, ¿verdad? Wow. Y 2 del pie. Carlos, echando la vista atrás, detrás de todos esos 14 miles, ¿cuál es el que nos tendrías que contar, el único que nos tendrías que contar para que este podcast fuera súper interesante? Pues yo creo que el del Kanchenjunga, ¿no? El Kanchenjunga es quizás la experiencia que más dura me ha tocado, pero que donde más he aprendido también. Quizás, además, me coge una etapa temprana, es decir, yo había subido al K2 como primer 8.000 con un grupo además de amigos de Zaragoza, y peleamos mucho porque estábamos solos y tal, pero bueno, al final todo fue bien. Todos volvimos más amigos, ¿no? Y con la cima. Y bueno, y luego la segunda montaña fue el Makalu, pero la tercera fue el Kanchenjunga. Y el Kanchenjunga, pues fue una historia de supervivencia de las más grandes que ha habido en todo el Himalaya. Ahí sí que escribí... ¿La protagonizaste tú? Sí, ahí Iñaki Ochoa, me río porque Iñaki Ochoa me decía, dice, no has sobrevivido, dice, has escrito un manual de supervivencia, ¿no? Éramos muy amigos. Pero pues, es una montaña, la tercera altura de la Tierra, 8.600 metros, 8.586 exactamente. Wow. Una montaña terrorífica en los confines del Himalaya, la más oriental, el reino de los vientos. Es un lugar de climatología horrible, muy vertical. Cada metro que avanzas es más difícil que el metro anterior. Los pasos más difíciles están a 8.600. Y ahí, con un equipo de italianos muy amigos, con los que había hecho bastantes expediciones, con Mario, con Silvio, con Cristian, pues hicimos una... Y Kobe Regna, que no me acordaba del otro, que es suizo. Pues hicimos una ruta nueva, además, que luego pasó, claro, luego la movida fue tan grande de supervivencia que la ruta nueva quedó inadvertida, pero no está mal, joder, en tu currículum tener una ruta nueva en una vertiente en la que solo había una ruta del Kanchenjunga en 50 años, y abrimos una ruta por una variante de 1.000 y pico metros por el centro de la pirámide somital del Kanchenjunga. Eso nos hizo llegar muy tarde arriba, pero bueno, nuestra idea era bajar por la otra ruta, la que ya estaba abierta, que es un poco más asequible. La nuestra era difícil, de verdad. Arriba no, empezó a cambiar el viento, no veíamos nada, no veíamos ni para encontrar. Entonces no nos quedó otra que descender la misma ruta que habíamos subido, pero sin cuerdas ni nada. Es decir, destrepar 1.000 y pico metros de pared, con el vacío debajo, se hizo de noche, la ventisca, nos separamos, no nos veíamos, a un frontal. Alumbras a 3 metros, ¿no? Entonces, pues, en medio de la noche no te oyes, ¿no? Y bueno, y en un momento dado, pues, yo bajé por un sitio donde no, ellos fueron por un lado, yo por otro, cada uno un poco separados también, porque si caía uno, si vas muy juntos, pues si cae uno arrastra al otro, y ahí sí que era supervivencia pura y dura, ahí no hay cordada, ahí no hay cuerdas, ahí cada uno tiene que ser capaz de estrepar eso a la primera, y si no, pues morir, ahí sí que no hay vueltas. Es como la escalada en solitario, no hay una segunda oportunidad. Entonces, bueno, pues ya pasé la primera noche agazapado un poco más abajo. Al día siguiente se me rompió una cuerda, o sea, un crampón, un pincho de esos para las botas que llevamos, y me precipitó además por otra parte de la montaña, que no quería ir yo por ahí, quería ir por donde pensaba que estaba la ruta. ¿Cómo que te precipitó? Eso estaba pensando. Sí. ¿Se te rompió y te caes? Caí 100 metros por una pared. 100 metros. Y no me maté. Pues O sea, vas como rodando sí. por ahí la nieve. Lo que pasa es que caí una pista de nieve, y entonces pues estuve aturdido un rato, pero no tenía nada roto, ¿no? O sea, pero cuando caes 100 metros, tu cabeza estás como si va cayendo, me pongo una Sí, yo pensé que iba a morir, claro, está claro. Lo que pasa es que también cuando llevas tantas horas peleando tanto,
al final hasta casi es un descanso, decir, bueno, ya está, ya no tengo que hacer nada, ¿no? Al final, lo fácil es morir ahí arriba. Te paras, mueres, caes, mueres. Hostia, lo difícil es seguir, bajar. Quiero vivir, quiero pelear, quiero seguir pasando. Tengo que seguir pasando frío, tengo que seguir orientándome, tengo que seguir destrepando esta pared con toda mi habilidad y mi concentración. Otro problema que empieza con la altura también, en esa muerte orgánica que se va produciendo, es que empiezas a tener alucinaciones, empiezas a ver cosas que no existen. Wow. Gente que te habla, voces, luego ya son visuales, luego empiezas a ver gente como os veo a vosotros. O sea, Sí, a este nivel de perfección. Sí. Wow. Bueno, las caras no, las caras son como borrosas, pero lo que es la ropa y todo, o sea, es increíble. Y tú estabas solo realmente. Solo. Y entonces mis compañeros consiguieron llegar al día siguiente, también muy maltrechos, también tuvieron caídas, pero consiguieron encontrar la ruta normal, dormir en un campo, hidratarse un poco y llegar al campo ese al día siguiente. Claro, y a mí me dieron pues por muerto, ya me era más pez. No se sabe dónde está, pero desde luego no ha podido sobrevivir a eso, y menos a 3 días. Luego estuve 3 días para poder seguir encontrar, digamos, la ruta hasta el campo base. Y entonces pues tuve que pasar 2 noches a más de 7.500 metros, sin beber, sin comer, durmiendo en el suelo. Claro. ¿Cómo se duerme? ¿En qué posición? Fetal, es la posición. Yo me acuerdo que me subía un poco las mangas para taparte los dedos, y aún así notaba que se me iban congelando, claro. Es demasiado frío y demasiado tiempo y demasiado poco líquido en tu cuerpo, ¿no? Y entonces pues dormía de agotamiento, pero no sabía si iba a despertar. Pero el caso es que despertaba por la mañana y entonces pues tenía que seguir luchando, porque la opción que había tomado era esa. ¿Y cuál era tu plan para salvarte de ahí? Mi plan era bajar hasta el campo base. Es la única forma. Duermo y mañana ya busco la forma de seguir bajando. No, y además, digamos que mi plan general es decir, bueno, yo quiero vivir, eso es un planteamiento. Si no, mira, me quedo aquí, me adormezco y es una muerte dulce. Y ya está. Y paso ya de tanto frío, de tanta penuria y de tanta mierda. Pero si decides vivir, pues te tienes que aplicar. Es decir, ya, a pelear, a pasar frío, a orientarte, a salir. Bueno, te caes en grietas solo, sales de ellas. Te caes en otra, sales de ellas. Estás bajando de una montaña que es casi vertical por un terreno que ya no es que sea ni la ruta que habíamos abierto, ya es un terreno que nadie conoce, ni un ser humano ha estado por ahí. Entonces, al final sí que conseguí encontrar la ruta. Fue muy curioso además porque ahí me ayudó una alucinación de esas que tenía yo. O sea, veía mucha gente, pero me fijé en un Sherpa cuando estaba en una zona un poco perdida. Espera, un Sherpa que no era de verdad. No. Te estaba guiando un Sherpa que no era de verdad. Y te llevó bien. Pero nadie era de verdad. Sí, en un momento dado, yo cuando descubro que tengo alucinaciones, es cuando veo a un grupo de personas andando como por el glaciar por debajo mía, y claro, y en principio pues pienso que son mis compañeros, ¿no? No hay nadie más en la montaña. ¿Quién va a ser? Les llamo, no responden. Digo, no sé, igual estoy muy lejos, o el viento. Pero de pronto me doy cuenta de algo definitorio, que me estoy viendo a mí mismo. Hostia. O sea, que hay 5 personas. Pero ¿y en ese momento que te das cuenta? No puede haber 5 personas, como muchos serían 4, o yo soy el 5º. Entonces, comprendo que son alucinaciones, porque sé que se pueden producir, y es cuando decido todavía focalizarme más y apartarme de todas estas visiones y no hacerles mucho caso, ¿no? Madre mía, pero aunque te des cuenta que es una alucinación, tú seguías viendo a las personas ahí, ¿no? Sí. Y de hecho se intensificó más. Al día siguiente todavía veía gente a mi alrededor, gente escalando. No es que te molesten ni te hagan nada, pero son figuras, están ahí, uno escalando aquí, otro allá. Y una de ellas es un Sherpa, que en un momento dado que estoy muy perdido, no sé por dónde bajar, una pared de hielo enorme que hay, y sé que tengo que bajarla, pero no sé por dónde, pues sale de un sitio y hace un giro alrededor de una torre de hielo. Claro, que lo que hace es que me fije precisamente en esa torre de hielo, digo, y me suena esa torre de hielo. Digo, hostia, esto no era por donde subíamos al plató nosotros. Total, está como a 500 metros, me acerco hasta allá y reconozco el lugar. Veo, además hay gente ahí escalando de estas visiones, ¿no? Pero reconozco el lugar y por lo menos pues ya de ahí entronco con la ruta, digamos, que ya conocía. Y entonces, claro, lo que pasó fue que te caíste con el grampón, te perdiste 3 días enteros sin comer y sin beber. ¿Qué sentiste? O sea, aparte de las alucinaciones y todo, ¿sentías como un vacío de hambre o no tenías? Bueno, el hambre no es lo más importante, quizás la sed.
Además es un poco como el marinero, ¿no? Que está en medio del mar rodeado de agua y no le hace nada a ese agua, aunque la beba. Pues, ¿Qué se siente con la sed extrema? Pues la nieve es lo mismo. Por mucho que comas nieve, no te va a quitar la sed. Solo nos hidratan el agua cuando lleva una cantidad intermedia de sales. Si lleva muchas, no entran las células, y si lleva nada, como la nieve, tampoco entran las células. Con lo cual, pues comer toda la nieve que quieras no te va a hidratar. ¿Qué se siente con la sed extrema? Pues no sé, al final también el cuerpo, la mente es sabia y va quitando problemas. Es decir, pues yo tendría una sed como no habría tenido nunca, ¿no? Pero tampoco la recuerdo. Es decir, te vas quitando cosas que no es importante. Ya sé que tengo sed y tal, pero no es importante. Lo importante es solo era una cosa: bajar, encontrar el camino, orientarme en medio del mal tiempo. A veces tenía que parar porque no veía nada. Pero cuando veía un resquicio, veía unas montañas, y entonces me orientaba y decía, pues estoy yendo bien, o no, no estoy yendo bien, tengo que ir más hacia el este o hacia el sur. ¿Y cómo es ese momento en el que llegas al campo base? Buah, tremendo. Yo llego además la noche del tercer día, cuando ya han llamado a España, cuando ya han mandado por vuelto, cuando ya se ha organizado mi funeral aquí. ¿Qué me dices? Con las necrológicas en los periódicos. Sí. Bueno, tu familia ha sido una resurrección, ¿no? Hombre, para el mundo. O sea, aquí en Zaragoza, por ejemplo, hombre, si eres muy joven no te acordarás, pero no hay persona de una edad que en ese 2003 estuviese por aquí que no se acuerde qué estaba haciendo cuando apareció la noticia en la tele. ¿Y tu hijo había nacido o no? Mi hija sí, mi hija tenía pues 14 años o por ahí. Wow. Y solo que mi hija, pues bueno, siempre confió en que iba a volver. A ella le decía, no, pues mira, tu padre y tal, pero ella siempre confió en mí. Yo siempre le decía, cuando me iba a expedición, le decía, tranquila, que tu padre volverá, tu padre es fuerte y volverá. Cuando llegas al campo base, ¿cómo es el proceso de recuperarse? Cuando llego al campo base es acojonante, porque además, claro, yo empecé a pensar, yo un poco lo que hice para llevar a cabo mi plan es marcarme metas cortas, que creo que es un buen consejo para todo el mundo. Cuando tengas un problema grande, divídelo en trozos pequeños, porque como te lo comas grande, te va a agobiar. Entonces decía, bueno, voy a cruzar este campo de Gretas, a ver si llego a donde se supone que estaba el campo 2, a ver si llego al 1. Claro, llegó un momento en que ya sé, cuando paso cerca del campo 2, sé que ese mismo día voy a llegar al base. No sé si por la noche, no sé si al día siguiente, pero ya sé la ruta y ya, pues eso te da mucha fuerza ya, ¿no? Ya estás agotado, estás sediento, pero dices, ya he hecho lo más difícil, ¿no? Que es atravesar todo miles de metros de terreno desconocido, ¿no? Entonces, claro, cuando estoy llegando, me empiezo a plantearme el siguiente problema, que podía ser uno muy gordo, que mis compañeros ya no estuvieran en el base, porque iban a estar en el base. O sea, a mí me han dado, como sabía que me habrían dado por muerto, pues que hubiese venido un helicóptero hasta el base y se los hubiese llevado. Afortunadamente el tiempo era malo y no pudieron hacer eso, que era su plan, evidentemente, porque si no me quedaban, yo ya sabía, el siguiente pueblo, o sea, el siguiente lugar donde tenía que bajar, pues hubiese sido Ramsey, que está unos 4 días más andando. Pero sabía en el campo base... Porque tú no bajas andando a la montaña. Claro. Bajas al campo base y te recoge un helicóptero, siempre. A veces sí, y a veces andando. El Canchejón es muy lejano, entonces para volver andando tienes 15 días andando. Wow. Los mismos 15 que te ha costado ir, 15 para volver. Entonces hay veces que llamamos a helicópteros para la vuelta, para ahorrarnos esa penuria, ¿no? Pero bueno, ya sabía en el campo base donde cogía agua el cocinero, en un sitio donde se fundía la nieve con el sol. Bueno, ya sabía que ahí mi vida podía cambiar un poco, ¿no? Pero también me preparé para decir, bueno, que esto igual no ha acabado, ¿eh? Que queda hasta llegar a Ramche, que es el primer pueblo, está a 4 o 5 días de ahí. Pero bueno, estaban mis compañeros, vieron la luz, una luz tenue que bajaba de la montaña, evidentemente no podía ser más que yo. Entonces mandaron el mensaje a España en italiano, Carlos, vivo. Y se desató aquí toda esa euforia de la supervivencia, ¿no? De hecho, es que es una historia de supervivencia personal tremenda. Quizás la historia más grande que se ha escrito en el Himalaya. Si yo en vez de ser aragonés fuera, no sé, americano, por decirte algo, sí, esta historia estaría en Hollywood, te lo digo, porque es una historia con guión, es una historia de verdad.